Vamos a hablar con la economista y expresidenta del Banco Central, Mercedes Marcó del Pont. ¿Qué tal, Mercedes? Adrián González y Alejandro Costanzo te saludan. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes. Bueno, bien, preocupados. Contanos, a ver, cómo entender esto que está pasando. Sí, es como para estar preocupados. La verdad que es una situación que uno le advierte la punta al ovillo, porque en esta encerrona que se metió la propia política económica, porque lo que está ocurriendo es producto no de culpas ajenas, como quiere plantear siempre el gobierno, sino fundamentalmente como producto de las decisiones de política económica que ellos asumieron. La verdad es que usando la misma medicina no se hace más que profundizar los problemas. Y lo que uno ve es que ya el Banco Central, por decirlo de alguna manera, porque casi todo está en el manejo y en la órbita de las políticas del Banco Central, se ha quedado sin espaldas, sin espaldas que ya tenía pocas, porque la pérdida de autonomía que le había supuesto la decisión del gobierno cuando asumió desde regular absolutamente el ingreso y salida de capitales especulativos, de liberar absolutamente las regulaciones cambiarias a la compra de dólares para atesoramiento, y la desregulación del sistema financiero, habían armado toda esta loca burbuja especulativa, donde además era el mercado el que decidía. Ya esto se había hecho cada vez más alevoso en las últimas licitaciones, etcétera, que fijaba la tasa de interés, el nivel del tipo de cambio, es el mercado. Pero ahora todo esto se le suma el agravante que viene el Fondo Monetario Internacional y te condiciona todavía más. Entonces, a mí me parece que por eso es muy categórico con lo que pasó hoy, que anunciaron medidas y se mueven de risa los mercados, ¿no? Sigue subiendo el dólar, no hay forma de pararlo. ¿Cómo? Y sigue subiendo el dólar. Uno se pregunta, ¿por qué? ¿Quién está comprando dólares? Los importadores, porque estamos pagando más deuda. No, básicamente es la fuga de capitales. Entonces, otra vez estamos en esta lógica muy perversa de que todo el endeudamiento que está ingresando la Argentina entra por una parte y se va por la puerta de la fuga de capitales. Mercedes, para aclarar ese punto, son los que tienen mucho dinero. No es el comprador, el laburante, como a veces se dice que es el que genera la inflación. Es un poco de todo. Obviamente el amperímetro generalmente lo mueven los grandes operadores, pero cuando uno mira los datos de los últimos meses, lo que se advierte es que aumentó muchísimo la compra minorista, ¿no? Porque siempre ha ocurrido que en momentos de tensión y de incertidumbre, pero cuando uno lo dimensiona, no, yo le pongo siempre mucho énfasis en esto, porque me parece que los argentinos tenemos que dar este debate, ¿no? Porque parece casi que es un derecho humano el de comprar dólares. Cuando miramos los datos de qué cantidad de personas físicas o jurídicas, son muy pocas dentro de la población argentina. El año pasado, que ya hubo mucha demanda de dólares para fuga, llegaron en todo el año a 3.600.000 personas físicas y jurídicas, ¿no? Empresas y personas. Y somos 44 millones de argentinos. ¿Esto por qué lo digo? Porque es cierto que siempre hay grandes operadores que uno podría empezar mínimamente a decir, bueno, para esto, pero me parece que la discusión es más profunda, porque en esta economía bimonetarista, que ya es antigua, que viene de mucho tiempo atrás, pero que este gobierno ha exacerbado muchísimo la dolarización de la economía, es un obstáculo fundamental para cualquier posibilidad de discutir otro proyecto económico. Este gobierno no lo va a hacer. Este gobierno aplicó un proyecto neoliberal que siempre ha terminado en crisis. Creo que se le aceleró la crisis al macrismo, producto de la rapidez con que desregularon y se quedaron sin espacio para proteger mínimamente a la economía argentina, ¿no? Entonces, es una situación bien compleja, porque creo que no hay lugar para parche, ¿no? Yo recién leía los leyes de la Citi que dicen, bueno, ¿qué le pide el mercado? El mercado le pide que haga más ajuste fiscal. Ya se lo está pidiendo el fondo. ¿Vos crees que te anticipe 29.000? Bueno, a ver, el año que viene, más ajuste fiscal, ¿no? No es gratis, no es gratis, ya es muy fuerte el ajuste que habíamos comprometido, y no le van a pedir más, y eso es más recorte para las universidades, para la educación pública, para la salud, para las jubilaciones, para las obras de infraestructura. Va a ser muy grave en términos recesivos. Ahora, Mercedes, todo esto, la suba del dólar a más de 40 pesos, la tasa a 60%, todo esto con lo que ya estaba arreglado,
mínimamente de obra pública que está parado, pero digo, ya estaba arreglado en presupuesto, digo, todo esto se cae. Y se va a caer porque básicamente cuando todos los ajustes adicionales, el último ajuste que nos pidió el fondo, cuando veía que no se estaban cumpliendo las metas de inflación, etcétera, entonces ellos dicen, bueno, y de reservas dicen, bueno, está bien, no cumpliste, está bien, te perdono, te voy a desembolsar los próximos 3.000, pero que, a ver, que más ajuste. ¿Y qué nos pidió? Nos pidió que sacaran la distribución del Fondo Sojero, nos pidió que sacaran los reintegros de la exportación, todas medidas que tienen que ver con las economías regionales, con la actividad productiva. ¿Y qué va a pedir? ¿Y por dónde viene el principal recorte? Es por la obra pública, efectivamente. Claro. Mercedes. Con el agravante que ellos tenían pensado que lo reemplazaban esos con los famosos PPP, y que eso se han parado todo también con el tema lo que está surgiendo en términos de corrupción dentro del manejo de la obra pública, de la cartelización de las obras, etcétera, etcétera. A todas las grandes empresas constructoras se le cortó el financiamiento. Entonces, realmente la inversión pública va a virtualmente, no les digo desaparecer, porque hay algo que inercialmente queda, pero se va a reducir sensiblemente, ¿no? Claro. Mercedes, ¿qué tal? Adrián González te saluda. ¿Qué tal? Bien, para desandar un poco estos términos económicos que a veces parecen un poco inaccesibles a quienes no frecuentamos la materia económica, digamos, ¿qué implica la desregulación financiera? Esto que decíamos de una política económica que aplicó el gobierno, de la fuga millonaria de dólares. Bueno, por ejemplo, ¿qué hizo? De cosas que ellos decían, miren, la economía argentina, era el diagnóstico que hacían cuando hacían campaña y después cuando asumieron, era el problema de la insuficiencia de dólares, es que el kirchnerismo puso demasiadas regulaciones. Vamos a sacar todas las regulaciones a los capitales, a la compra de dólares, cada uno va a poder entrar y salir cuando se le da la gana, y ahí entonces se acaban los problemas. Bueno, no pasó eso. Todo lo contrario, esta integración financiera en este mundo global de globalización financiera es perverso para nuestros países. Entonces se están encontrando con una situación donde no entró inversión de riesgo, donde entró en su momento mucha inversión especulativa y no está entrando más, y sí se está yendo por parte de los propios argentinos, que es algo que también nos pasó a nosotros. A ver, a nosotros a partir de 2012 tuvimos sucesivas pulseadas con el mercado de cambios, y en un momento se decidió poner una regulación. No le pusimos el mote de cepo, pero en realidad era esto. A ver, hay problemas de dólares, vamos a tener que discutir cómo se administra esta insuficiencia de dólares, porque si no, para que la alternativa era o salir a generar una devaluación, como está haciendo este gobierno, y como hizo en el 2016, o la alternativa era endeudarse, como también está haciendo este gobierno. Entonces, eso es lo terrible, porque los 44 millones de argentinos se están endeudando fuertemente. Peor aún, el próximo gobierno constitucional, que espero que sea un proyecto político alternativo a este, se va a encontrar con un país con 50.000 millones de dólares más de deuda con el Fondo Monetario Internacional. Claro, tremendo. Entonces es una condicionalidad enorme, por eso es que hay razones para estar muy preocupados. La verdad, hay razones para estar muy preocupados. Sí, ¿cómo afecta esto del riesgo país? Que también es un término que uno por ahí lo difunde, pero no se entiende. Esto de, a ver, anoche yo había visto, o ayer a la tarde, 700 puntos. Por la noche, 725. Hoy creo que arrancó y estaba en casi 760, 70. Ahora están diciendo 831 puntos. ¿Cómo afecta esto a la República Argentina? Bueno, afecta a esta estrategia económica en el sentido de que está habitualmente cerrada la posibilidad de financiamiento, porque a ese riesgo país es como hay que adicionar lo que es la tasa de interés, sería la diferencial de rendimiento de lo que nosotros tenemos que ofrecer para que alguien nos quiera prestar en los mercados internacionales. O sea, vamos a tener una tasa mucho más cara para poder pedir préstamos. Y cuando refinanciamos algo, una deuda que no podemos pagar y decimos, bueno, la voy a refinanciar, la refinancio con más tasa todavía.
Bueno, cuando llegue el momento de las reestructuraciones o las refinanciaciones, sí, esa va a ser, vamos a ver cuál es el escenario en ese momento. Pero hoy por hoy, si por ejemplo frente a un dato objetivo es que faltan dólares en la Argentina, los únicos dólares que tenemos, de los que disponemos, son los que nos prestan el fondo, por eso salieron corriendo a pedirle que nos anticiparan los vencimientos, los desembolsos del 2020 y del 2021. ¿sí? Ahora, lo que también el mercado está mirando es que tampoco alcanza, porque si sigue este ritmo de fuga de capitales, tampoco van a alcanzar eso para cubrir para poder las contener necesidades de los compromisos que tenemos de deuda, ¿no? Que no sé, hasta hace poco uno pensaba que la verdad que era una pavada hablar de la posibilidad de un default, pero bueno, si no se para esta sangría de dólares, y para mí esto lo que hay que discutir es realmente una regulación, por lo menos empezar por los grandes capitales que están saliendo de la Argentina, y creo que responsablemente el Fondo Monetario le tendría que estar planteando esto al gobierno argentino, porque el Fondo Monetario, por ley, por su propio estatuto, digamos, por norma, no por ley, no puede prestar para la fuga, y es lo que está haciendo. Es lo que, claro, el dinero entra y se va. Esto es lo que está pasando hoy, entra y se va. Así es. Mercedes, la pregunta que me hago yo, y creo que se hace en varios, ¿esto es inoperancia, ineficacia, o está todo premeditado? O un plan. ¿O es un plan? No, yo no creo que, yo no soy tonto, tengo una mirada tan conspirativa. Si uno piensa lo que ha sido la erosión del apoyo político, cómo dilapidó capital político este gobierno en tan poco tiempo. Eso sí, eso es verdad. Exactamente, yo creo que realmente este gobierno venía para quedarse y para hacer todos los cambios estructurales, sobre todo en materia de distribución del ingreso, del mercado de trabajo, etcétera, etcétera, que todavía no ha podido hacer hasta como hubiera querido. El régimen previsional, para eso necesitaba más tiempo, y yo aspiro y trabajo para que el 10 de diciembre del 2019 aparezca que el gobierno de la Argentina otro proyecto político, económico y social, ¿no? Que vuelva a poner en el centro de las prioridades la producción, el trabajo, a los sectores sociales más postergados, la recuperación de un Estado que arbitre, que regule, que redistribuya. Quiero decir, un proyecto contrario a lo que es esta lógica perversa neoliberal. Entonces yo creo que lo que siempre ha fracasado en la Argentina son las políticas neoliberales. Algunos le dieron más tiempo, a Menem le duró 10 años, estuvimos, pero porque había un contexto internacional, por lo menos hasta la crisis del tequila, que acompañaba. Y hoy este gobierno creo que hizo un mal diagnóstico, yo creo que hizo un pésimo diagnóstico de cómo qué estaba pasando en el mundo, que dijo, bueno, yo llego y liberalizo todo, y se resuelven los problemas, liberalizó todo, ¿sí? Y a esto vuelvo a lo que recién decía, de regular ingresos salidos de capitales, de regular el mercado de cambios, que todos pueden comprar lo que se le dé la gana de dólares, de regular el sistema financiero, que cada uno pone la tasa de interés que se le da la gana también, ¿sí? Y la apertura comercial. Y eso agudizó el problema de la restricción externa. Y nos llevó a este callejón sin salida dentro de la lógica esta de un proyecto neoliberal como el que se sigue tratando, y ahora reforzado con este acuerdo de ajuste brutal con el Fondo Monetario, ¿no? Mercedes, lamentablemente estamos a poco más de un año para que exista esta posibilidad de otro proyecto económico político. ¿Qué solución ves hoy que no sea emparchar? Yo creo que lo que hay que tratar de hacer es de construir una alternativa política, una alianza sectorial muy fuerte, porque saber que vamos a encontrar un país muy destruido en el 2019, que tiene que haber consensos básicos, y además hay que tratar que hagan el menos daño posible en el tiempo que les queda. Pero que yo creo que hay que movilizarse. Celebro, hoy vamos a estar todos movilizados a favor de la educación pública con la nacional. Hay que seguir organizando. Celebro que se haya definido un paro para la última semana de septiembre. Creo que bueno, lo que hay que tratar es que no pase el presupuesto, que no se vote este presupuesto del ajuste, que es el presupuesto del Fondo Monetario, y para eso hay que movilizarse, hay que interpelar a la clase política. Yo creo que lo que nos queda en esta etapa es confrontar como podamos, para que, bueno,
se puede evitar por lo menos cambios más estructurales que sí condicionarían más, van a condicionar más, ¿no? Desde aquí siempre opinamos y hablamos con los compañeros en el estudio que vemos que tal vez es grave lo que está pasando, todo esto que vos describís, cómo el gobierno se maneja económicamente, políticamente, pero mucho más grave es que no encontrás una voz disonante o una fuerza contraria en la oposición que digamos que se muestre y que diga esto está mal, esto no va, vamos a tratar de cambiarlo, o con lo que está pasando con la justicia y que no salgan desde la propia justicia, digo, colegios de abogados o entidades, bueno, la Corte Suprema se expresa a favor del determinado juez, digo, pero parece como que las cosas se avalan así porque sí, y esto es lo peligroso. Eso es muy importante lo que está diciendo y yo coincido, porque además es lo que más desazón genera, porque el que calla otorga, y parecería que es como que, bueno, esto es lo único que queda, y no es lo único que queda, claro que no es lo único que queda, se puede siempre hacer, es en la política, y en política económica no es la excepción, se puede hacer otra cosa, no, nadie dice que va a ser fácil, nadie dice que se va a poder replicar las condiciones que existieron, por ejemplo, en la etapa expansiva del kirchnerismo, donde había otro escenario internacional, otra situación interna, pero sí las prioridades, y las prioridades tiene que ser el empleo, tiene que ser el mercado interno, tiene que ser la producción, tiene que ser recuperar soberanía, y todo eso es posible en otro contexto, obviamente, de construcción política. Entonces, mientras tanto, bueno, creo que hay que seguir peleando para que esa confluencia, que no solamente ojo de partidos políticos, es también de sectores sociales, me parece, porque el desafío hacia el 2019 va a ser enorme, así que tenemos que tener una legitimidad que requiere de tener el apoyo de los sectores empresarios, del PYME, de las grandes, del sector del famoso mal llamado campo, ¿no? De las productoras regionales, de los pequeños chacareros, de los medianos chacareros, de todos aquellos que están comprometidos con una nación y con el objetivo del desarrollo, ¿no? Y no con la timba financiera. Yo creo que ese es el parteaguas fundamental. Claro, seguramente. Mercedes, te agradecemos mucho la comunicación aquí con Radio Realpolitik, y bueno, gracias a ustedes. Ánimo. Sí, obviamente. Estamos tratando de contar un poco lo que pasa, porque también hay mucha información manipulada y no se habla concretamente. Hoy un dato era que el Banco Nación decía un valor de 35 pesos y en el Banco Provincia de acá, de la provincia de Buenos Aires, yo pude corroborar que estaba ya en 39.90, digo, el propio gobierno manipula los valores del dólar, ¿no? Digo, y esto es grave. Sí, yo no diría una manipulación, hay que pensar que el Banco Nación es el principal banco de la Argentina, es un banco público, y también hay muchos contratos y indicadores que se toman como referencia las tasas de interés y las cotizaciones del Banco Nación. Entonces, es cierto que esa brecha es demasiado grande, pero generalmente el Banco Nación siempre planteó algo más tranquilo, menos especulativo, digamos, que lo que son las casas de cambio o ciertos bancos privados. Pero bueno, a la más corta que larga, converge con los datos del mercado, del mercado, claro, que está desbocado. Sí, me llamó la atención porque eran dos bancos estatales, no eran un privado con un estatal, por ese lado. Mercedes, muchas gracias por la comunicación, hasta pronto. Bueno, era Mercedes Marcó del Pon, economista, ex presidenta del Banco Central de la República Argentina. Nos vamos a ir